presentación, un cordial saludo. Acá estamos con un video siempre en la temática de cálculo, específicamente en límites. Y en este video vamos a trabajar lo que es cambio de variable para el cálculo de límites. Vamos a ver límites laterales también, identificarlos. Ya hemos trabajado anteriormente su identificación a nivel gráfico. Vamos a trabajarlo a nivel algebraico, sobre todo en funciones compuestas, con varios criterios. Y también en límites infinitos y límites al infinito. Bueno, al observar este límite, identificamos que tiene dos radicales, una raíz cúbica y una raíz cuarta, que tienen maneras de trabajarse. Sin embargo, el cambio de variable nos resulta muy óptimo, porque podemos identificar que en ambas raíces se expresa en realidad el x menos 1. Entonces, si tenemos el x menos 1 en ambas expresiones, podríamos intentar un cambio de variable para esa expresión de x menos 1, y que inclusive se pueda extraer tanto de la raíz cúbica como de la raíz cuarta. En este caso, vamos a denominar u, que es un cambio de variable muy común de utilizar, a x menos 1. Sin embargo, vamos a tratar de ponerle a u un exponente que permita extraer de ambas raíces. Ahora, si ponemos un u a la 3, pues va a salir de la raíz cúbica. Si ponemos un u a la 4, va a salir de la raíz cuarta, pero no de ambas raíces. Entonces podríamos lograr un mínimo como un múltiplo entre 3 y 4, que de hecho correspondería a 12. Si tenemos 12, podemos hacer el cambio de variable. Sí es importante identificar que el límite es de x tendiendo a 2 y nosotros vamos a cambiar de variable a u. Entonces es importante identificar a qué va a tender ahora la u. Bueno, si x tiende a ser 2, nosotros podemos indicar que u a la 12 tendería a ser 2 menos 1. Es decir, u a la 12 sería 1, y en este caso, sacando una raíz doceava, identificaríamos que u tendría a ser el valor de 1. Entonces podemos indicar que ahora u más bien va a tender a 1. Nos vamos y hacemos el cambio de variable. Aquí tendríamos límite de u que tiende a ser 1 de la raíz cúbica de u a la 12, que es lo que definimos el cambio de variable, menos 1 todo sobre una raíz cuarta de 1 a la 12 también, menos 1. Obtenemos las raíces de cada uno, que serían u a la 4 menos 1 y un u a la 3 menos 1. Como ven, llegamos más bien a una expresión algebraica que es fácil trabajar por la técnica precisamente de factorización. En la parte superior podemos trabajar de hecho una diferencia de cuadrados. En ese caso sería tener un límite de u que tiende a ser 1 de un u a la 2 más 1, un u a la 2 menos 1, pero voy a factorizar de una vez, que genera otra diferencia de cuadrados. En el denominador, observen que tenemos una diferencia de cubos, u menos 1, u a la 2, más u, más 1. De esa manera, observen que tenemos para cancelar el u menos 1, que precisamente son los factores que al sustituir por 1 nos podrían definir el límite. Entonces ya tenemos para sustituir precisamente el 1, en lo cual tendríamos un 1 al cuadrado más 1, el primer factor, luego un 1 más 1, y en el denominador un 1 al cuadrado más 1 más 1. Y de esa manera obtener en la parte del numerador un 4 de un 2 por 2 y en el denominador un 3. Y
así tendríamos calculado el límite. Muy bien. Otro ejercicio que se nos presta para hacer el cambio de variable, que les propongo acá, es un límite de x que tiende a ser 32, de 2 raíz quinta de x a la 4 menos 32. Observen que lo que logramos identificar es que todos traen raíz quinta. ¿Ok? ¿Cuál sería un cambio de variable óptimo? Bueno, ya sabemos que el u, que vamos a tratar de hacer el cambio de variable, va a ir relacionado a ese x. ¿Ok? Sería conveniente a u darle un valor, un exponente, perdón, que pueda extraerse. Hay varias x elevadas a la 2 a la 4. Vamos a enfocarnos sobre todo en la menor, debido a que si ella sale, indiferentemente que esté elevado al cuadrado o a la 4, también van a salir del radical con índice 5. Entonces vamos a llamarle a u a la 5 igual a x. De igual manera, si x tiende a 32, vamos a hacer el cambio de variable y iríamos a decir que u a la x sería 32, u sería la raíz quinta de 32, y de esa manera u daría 2. Entonces diríamos que u tiende a ser 2 cuando x tendría a ser 32. Muy bien, nos enfocamos en el cambio de variable. Tendríamos entonces un límite de u, que ahora tiende a ser 2, de 2 raíz quinta. Y recuerden que nuestra x es u a la 5, entonces tendríamos un u a la 5 elevada a la 4 menos 32. En el denominador tendríamos una raíz quinta de un u a la 5 elevada al cuadrado menos una raíz quinta de un u a la 5 y un menos 2. Así entonces en el límite de u tendiendo a ser 2, bueno, el sacar, recuerden que u a la 5 va a salir de una raíz quinta, va a permanecer su exponente 4, entonces tendríamos un 2 u a la 4 menos 32. En el denominador, observen también, u a la 5 saldría de una raíz quinta, pero está al cuadrado, entonces lo mantenemos al cuadrado, u al cuadrado. Menos, en el otro sí saldría solo u y tendríamos menos 2. De esa manera tenemos nuevamente una expresión fraccionaria con polinomios en numerador y denominador que podemos trabajar precisamente con la técnica de factorizar para simplificar la expresión. Bueno, en el numerador podemos sacar a factor común 2. Entonces nos generaría un u a la 4 menos 16. En el denominador podemos generar una inspección, por lo cual tendríamos un u más 1 por un u menos 2. Y por último, en el numerador podemos generar diferencias de cuadrados, muy similar al ejercicio anterior, donde vamos a utilizar la técnica dos veces, teniendo un u a la 2 más 4 y otro u a la 2 menos 4, pero inmediatamente recuerden que nos puede funcionar como u a la 2 y u menos 2. Todo ello dividido entre u más 1 y un u menos 2. Podemos simplificar precisamente el u menos 2, que serían los factores que nos podrían generar 0, y sustituir toda la expresión por 2, y así ya dar valor al límite. Entonces tendríamos acá un 2 a la 2, más 4, un 2 más 2, en el denominador un 2 más 1, ok, y de esta manera obtener un 64 tercios. Y así habremos obtenido el valor del límite. Muy bien, en la temática de límites laterales, cuando se ha trabajado ya el concepto de lo que es un límite, podemos hablar del límite lateral como
aquellos valores, ¿verdad?, que tienden a acercarse a un número en particular, pero por solo uno de los extremos. Recuerda que en el límite definíamos que era por cualquiera de los dos extremos. Bueno, el límite lateral es que lo haga al menos por un extremo. Entonces el límite lateral puede existir y puede tender a ser un valor. La representación va a ser poner que x tiende a ser a con un más. La notación es precisamente poner un más que indique que es por la derecha, un más como exponente. Y un menos como exponente para indicar que sería por el lado izquierdo. Evidentemente los límites laterales, a pesar de tener su existencia, o que puedan existir, para que el límite en general exista, tendrían que los dos ser iguales y tender exactamente al mismo número como acá se indica. Muy bien, esta es una función compuesta, ¿de acuerdo? Nos da dos criterios, dice que el criterio se utiliza x al cuadrado menos 1 y 4x menos 3, el primero para x menores o iguales a 1 y el otro criterio, 4x menos 3 para x mayores a 1. Bueno, en este caso nos vemos obligados a trabajar límites laterales, porque recuerden que el límite no es exactamente el estudio en el 1, es alrededor del 1. Entonces, como el límite es lateral, vamos a optar en este caso por calcular el límite de x, que tiende a ser 1, nos están pidiendo por el lado izquierdo, y el límite de x, que tiende a ser 1 por el lado derecho. Ok, si observamos el lado izquierdo del 1, es para números que sean menores a 1. Números menores a 1 estaríamos en este criterio, x al cuadrado menos 1. Y números mayores a 1, o 1 por la derecha, estaríamos en este criterio de 4x menos 3. Muy bien, de esa manera que vamos a obtener son límites que podríamos obtener por sustitución directa. Entonces voy a hacer la sustitución directa de el 1 al cuadrado menos 1, que en este caso nos daría 0. Por acá también vamos a hacer la sustitución directa de 4 por 1 menos 3. Y de hecho en este caso tendríamos 1. Bueno, en general, ¿qué podríamos decir? El límite en 1 en sí no existe, a pesar de que los laterales sí existen. Por lo tanto, podríamos decir que el límite de x, que tiende a ser 1, de f de x, precisamente, no existe. Muy bien, si nos enfocamos en otro ejercicio también expresado como una función compuesta, observen que aquí nos dan la función con un criterio de x más 1 sobre 2 para x menores o igual que 3 y 12 menos 2x sobre 3 para x mayores que 3. Y la idea es estudiar el límite alrededor del 3. Bueno, vamos a definir nuevamente límites laterales. Indicamos que voy a estudiar o hacer el cálculo del límite a la izquierda del 3, límite a la derecha del 3. Bueno, a la izquierda del 3 trabajaríamos con x más 1 sobre 2 y a la derecha con 12 menos 2x sobre 3. ¿Okay? De esa manera también lo podemos hacer por sustitución directa. Acá tendríamos 3 más 1 sobre 2 y obtendríamos precisamente un 2. Acá sería 12 menos 2 por 3 sobre 3. Y que observen que acá nos daría precisamente también 2. ¿Okay? Los límites laterales existen, coinciden, y en ese caso diríamos que el límite de x, que tiende a ser 3, para esta función llamada f de x, sí existe y vale precisamente 3. Muy bien, ahora vamos a analizar el concepto de límites infinitos. Bueno, muchas de las funciones que hemos trabajado vienen expresadas en fracciones, que llamamos inclusive funciones racionales. Una muy particular es f de x igual a 1 sobre x, cuyo dominio es real menos el 0.
sabemos que está indefinida en el 0. Y cuando interpretamos la gráfica, que esta es precisamente la gráfica, alrededor del 0 observamos el comportamiento que tiene la curva cada vez que se acerca a valores muy cercanos al 0. Si analizamos 0 por la derecha y observen que aquí empezamos a dar valores muy cercanos a 0, cada vez más cercanos a 0, los valores en Y, es decir, sus imágenes, empiezan a brindar valores cada vez más grandes. Inclusive vean que darle el valor de 0,00001 ya da 100.000. Ahora 0 por la izquierda sería darle valores negativos, ¿verdad? Cada vez más cercanos a 0 y también cada vez da valores mucho menores. Entonces la interpretación, ¿cuál es? Y precisamente cada vez que me acerque al 0 por el lado derecho tiende a irse más infinito y 0 por la izquierda tiende a irse a menos infinito. Esto es lo que llamamos límites infinitos, precisamente cuando tendemos a acercarnos a un valor en particular y lo que nos empieza a generar son valores o muy grandes o muy pequeños. ¿Okay? El límite en realidad no existe, pero sí podemos indicar hacia dónde tienden esos valores. Ok, ¿qué nos interpreta? Bueno, precisamente la existencia de una asíntota vertical. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que estemos calculando un límite teniendo un número, sea por un extremo derecho o por un extremo izquierdo, y el límite nos está tendiendo a dar infinito, que significa que la gráfica cada vez que se acerque a ese valor va a tender a irse a infinito o a menos infinito, por lo cual esa línea va a determinar lo que llamaremos una asíntota vertical en x igual a a, debido a que su trazo es sobre el eje x. Muy bien, veamos un par de ejemplos en la aplicación de esas líneas. Tenemos el caso de la función x que tiende a ser 3, de 2 menos x sobre x menos 3. Bueno, si trato de hacer la sustitución directa, este es el elemento más importante para identificar este tipo de límites. Debido a que al hacer la sustitución directa, observo que en la parte superior, al hacer 2 menos 3, logro un menos 1. Y en la parte inferior logro un 0. ¿Ok? Expresiones como menos 1 entre 0, precisamente son expresiones que nos tienden a dar infinito. Bueno, el hecho que no nos dé 0 sobre 0, ¿qué implica? De hecho, que no es la forma indeterminada que hemos trabajado anteriormente utilizando la estrategia de factorización. De ahí que el límite no se va a poder resolver. De hecho, ya podemos indicar que este límite definitivamente no existe. Pero es importante interpretar que si ya sabemos que nos va a generar infinito, es que infinito nos va a generar. Sin embargo, no sabemos si el infinito que nos va a generar en ambos extremos es el mismo. Entonces lo que hacemos es tratar de hacer un cálculo de valores muy cercanos a 3 por el lado izquierdo. Y también de valores a 3 por el lado derecho. Para exactamente la misma función. ¿Okay? Entonces, tener claro que el límite definitivamente no existe. Sin embargo, esto nos está tendiendo a dar o más o menos infinito. ¿Okay? Y la idea es interpretar cada uno. Entonces, en este caso en particular, vamos a ver, si tomamos un número menor que 3, pero muy cercano a 3, y lo restamos con 2, pensemos en un número como un 2,99, y hacemos la evaluación, una evaluación directa. Sencillamente es para identificar el signo posible y el valor posible al que tiende a acercarse cuando es 3 por el lado izquierdo. Bueno, en la parte superior, hacer esa diferencia de 2 menos 2,99 va a dar negativa. En la parte inferior también daría negativa. ¿Okay? Esto significa que nos daría una expresión negativa en el numerador y negativa en el denominador, y negativo entre negativo nos daría positivo. Bueno, pueden hacer la evaluación también con ayuda de una calculadora para ver a qué valor tiende a dar. Claro, va a tender a dar un valor muy grande, y en este caso indicaríamos que el límite es hacia más infinito. Ok, luego lo hacemos en el lado derecho. En el lado derecho intentaríamos con un valor muy cercano a 3, ¿de acuerdo? Pero mayor a 3, eso sí, digamos como un 3.01. Bueno, en la parte superior seguiría dando negativo, mientras que en la parte inferior sí va a dar positivo, lo cual nos tendería a dar un número muy pequeño,
muy pequeño, que precisamente indicaríamos como menos infinito. Ok. La interpretación, de hecho gráfica, la podemos hacer visualizando más o menos cómo quedaría una gráfica. Donde sucedería algo así. Tendríamos una línea vertical trazada precisamente sobre el 3. Y lo que nos indica es que la gráfica, cuando esté cercana al 3 por el lado izquierdo, va dirigida más infinito. Entonces el comportamiento, de momento, porque no sabemos el resto, ¿verdad? Pero la gráfica al acercarse al 3 va a tender que irse a más infinito. Y en el lado derecho va a tender que irse a menos infinito. ¿Ok? Y esa sería nuestra interpretación a partir de los valores obtenidos en los límites laterales y que tendieron a dar infinito. Acá el detalle importante es identificar que no nos dio una forma indeterminada 0 sobre 0 y más bien esta forma de una constante sobre 0 la vamos a determinar siempre como infinito. El límite ya es un hecho que no va a existir. Sin embargo, sí podemos indicar a qué tiende. Vamos a verle otro ejemplo. En este caso es un límite de x tendiendo a ser 0. Si hacemos la sustitución directa, nos damos cuenta que eso nos va a dar 1 sobre 0. Nuevamente, indicaríamos que eso tiende a ser infinito. Puede ser positivo o negativo. Y de hecho, el límite no existe. ¿Okay? Sin embargo, hacemos estudio de los límites laterales alrededor del 0. 0 por la izquierda y un límite de 0 por la derecha. De la misma expresión, x más 1 sobre x al cuadrado. Nos abocamos a buscar un valor cercano a 0 por el lado izquierdo. Voy a proponer este, menos 0.01, y en el lado derecho 0.01 para el mismo criterio, x más 1 sobre x al cuadrado. Hacemos la sustitución directa. En la parte superior nos va a dar positivo, en la parte inferior también, entonces va a tender a más infinito. En este caso también va a tender a más infinito. Y puede suceder precisamente esto, que ambos límites tiendan a más infinito, límites laterales. Y podemos indicar de hecho que en general el límite de x que tiende a ser 0 de x más 1 sobre x al cuadrado tiende a más infinito. No quiere decir que existe el límite, pero sí el comportamiento de la curva alrededor del 0. Y lo podemos visualizar también en una gráfica. Que en este caso la asíntota estaría exactamente sobre el eje Y. Y diríamos que la gráfica, el comportamiento va a ser más o menos algo así. Cuando se acerque al 0 por ambos lados, va a tender a más infinito. Muy bien, ahora que nos vamos a referir a límites al infinito, vamos a brindarle más bien que x tienda a los extremos. ¿Qué pasa cuando x tiende a acercarse, tiende a irse al infinito? Si tendrá a acercarse a algún valor en particular, o la gráfica sencillamente tenderá a subir o tenderá a bajar. Bueno, vamos a tomar como referencia la misma gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x. Vean cuando empezamos a darle valores muy grandes a x, vean los valores que tiende a darnos y. Cada vez tienden a parecerse o acercarse muchísimo a 0. Que en la interpretación del límite es lo que necesitamos. Ahora, con valores muy pequeños, hasta de menos 1 millón, vea que también tiende a acercarse a 0. Bueno, en términos generales, vamos a utilizar una regla muy sencilla. En aquellos límites donde x tienda a más o a menos infinito, donde tengamos una constante y en el denominador x elevado a la n con un n número entero positivo y constante, bueno, el límite va a tender a dar 0. Básicamente, una de las ideas importantes que hay que manejar acá es el tipo de forma que se nos generaría siempre, que sería básicamente indicar que cuando tengamos formas de constantes sobre infinito, ellas en realidad tienden a 0, a dar el valor 0. ¿Ok? Y la interpretación geométrica es muy importante porque precisamente cuando un límite al infinito tiende a dar un número en particular, ese número va a representar una asíntota horizontal.
Claro, porque la línea al tender a hacerse cada vez más pequeña, perdón, x a tomar valores cada vez más pequeños o más grandes, al infinito tienden a acercarse a ese valor, aunque no lleguen a ese valor, en la interpretación del límite es la existencia precisamente de ese límite. Y se nos da una asíntota horizontal en y igual el valor del límite precisamente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer el cálculo de límites que tienden a más o a menos infinito para expresiones racionales. Y lo que hacemos es lo que llamaríamos un factor común, no, no tan común como lo conocemos, sino más bien expresarlo con la mayor variable posible. ¿Okay? Voy a expresarlo de esta manera. Si observan, este límite en particular propone que los dos polinomios tienen grado 4. Entonces yo voy a sacar x a la 4 en ambos polinomios a factor común. Okay, ustedes me dirán, pero no es posible. Es posible algebraicamente, debido a que lo que vamos a generar es esto. Bueno, si a 3x a la 4 yo le saco x a la 4, evidentemente me va a quedar solo 3. Si a 3x yo le saco x a la 4, recuerden que nosotros restamos exponentes. Y 1 menos 4 es menos 3. En términos más sencillos, es básicamente que ella va a deber 3 variables, 3x. Y el 1 no tiene nada de común, pues ella va a deber las 4 variables. Entonces van a quedar expresadas en el denominador. De la misma manera, trabajamos, se encuentra abajo, lo cual nos generaría un 5 más un 3 sobre x a la 2 menos un 2 sobre x a la 4. Entonces también expresar en el denominador sencillamente las variables que no le alcanzamos. ¿Cuál es la intención? Bueno, de que este factor común lo podemos cancelar. Y la parte más relevante es que estamos generando constantes sobre variables elevadas a números enteros positivos. ¿Okay? Y ya sabemos que el infinito sustituido en esas variables constantes sobre esas variables va a dar constantes sobre infinito y todas ellas tenderían a dar 0. Entonces podemos indicar esto. Ella tiende a dar 0, ella tiende a dar 0, ella tiende a dar 0 y ella también tiende a dar 0. Por lo tanto, observen que lo que logramos es solamente unas constantes que es 3 quintos. Todo límite de una constante es la constante. De paso, es importante identificar que y igual a 3 quintos va a ser una asíntota precisamente vertical. Muy bien, en este otro ejercicio, muy similar, vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a obtener el límite de x que tiende a infinito. ¿Okay? Si yo saco, observen que en el numerador yo puedo sacar x a la 3, que es la variable más alta que pueda generar. Abajo voy a sacar x a la 4. Sin embargo, ahí la recomendación te sería mejor tratar de sacar el mismo factor para poderlo cancelar por completo. Si yo saco x a la 4, aquí voy a lograr 5 más 1 sobre x. Recuerden que es x a la 3, va a deber una x. Arriba podríamos hacer algo similar, sencillamente ahí si todos deberían, el primero una x, el segundo x a la 3 y el último un 1 sobre x a la 4. Bueno, cancelamos precisamente los x a la 4 y observen que generamos muchas expresiones que van a tender a dar 0 al infinito. Ellas van a tender a dar 0. ¿Ok? Y si observamos que lo que logramos es que tenemos arriba solamente 0. En el denominador 5. ¿Ok? En general nos dio 0. 0 sobre 5 está definido como 0. Y significa que y igual 0 sería una asíntota precisamente vertical. Perdón. Creo que arriba también lo puse mal. Sería una asíntota horizontal. Vamos a corregirlo en ambas. Asíntotas horizontales. Las verticales son las que nos generan resultados infinitos. ¿Ok? Tendiendo un número, ¿verdad? Si nos vamos al último caso, observen que más bien
a la hora de hacer el cálculo acá de un límite de x tendiendo a menos infinito, ¿okay? En el numerador podemos sacar x a la 8, ¿okay? Yo voy a sacar x a la 8, lo cual nos generaría un 4 sobre x a la 8 menos un 1. En el denominador es lo que debo analizar, ¿okay? No tengo suficiente para sacar x a la 8. De hecho, si saco todo el x a la 8, lo que nos va a generar en el denominador son precisamente puros ceros. Entonces aquí la recomendación, si es nada más sacar x a la 3, nos va a quedar un 1 menos 4 sobre x a la 3. ¿De acuerdo? Simplificar lo que es posible, que en este caso es x a la 8 con x a la 3, y lo que nos va a quedar es un límite de x tendiendo a menos infinito de un x a la 5 sobre un 4 sobre x a la 8 menos 1, y en el denominador 1 menos 4 sobre x a la 3. ¿Okay? Observen que en este caso sí tenemos expresiones que tienden a dar 0. Tiende a dar 0 y tiende a dar 0. Si nos quedan dos constantes, 1 y menos 1, pero nos quedó un x a la 5 que necesitamos sustituir por infinito. Bueno, si valoramos esa expresión, es en realidad menos infinito a la 5 sigue siendo menos infinito, multiplicado por un menos 1 sobre 1 que es menos 1, por lo tanto esto tiende a más infinito. ¿Ok? Importante es que aquí sencillamente no nos generó asíntota horizontal, y sencillamente cuando la función tiende a irse a menos infinita hacia la izquierda, va a tender a subir. Eso es lo que nos indica este infinito. ¿Okay? Muy bien, espero que les sea muy útil el video, sobre todo este cálculo de límites, y nos veremos pronto en otros videos. Que estén muy bien.